Redes sociales número 2 para el curso 7.4 del tercer bimestre. El tema es la religión y el desarrollo artístico y técnico en la Edad Media. Primero, el papel de la Iglesia. Tenemos que saber que la Edad Media es muy importante porque la Iglesia tiene una gran influencia sobre todo lo que pasa en la vida. La Iglesia era rica y poderosa. La riqueza y el poder de los obispos los convertían en frecuencia en verdaderos señores feudales, es decir, señores de la tierra. Fue la Iglesia la que llenó al occidente del cristianismo. También ofrecía asilo a los perseguidos. Por encima de todos los obispos estaba el Papa. Solo él tenía la facultad de crear obispados y cargos eclesiásticos. Esta cuestión provocó enfrentamientos entre el Papa y el emperador. Está el alto clero, el clero secular y el clero regular. En el alto clero están los papas, los cardenales, arzobispos, obispos y abades. Eran muy importantes porque la mayoría de estas personas eran parte de la nobleza y tenían dinero. Lo segundo era el clero secular, que eran los obispos y sacerdotes. La función era darle servicio religioso a las personas que creían en Cristo. Vivían en las ciudades entre los laicos y no estaban sometidos a las reglas monásticas. Y los últimos son el clero regular, que vivían recluidos en los monasterios y seguían una regla que se llama ora et labora. Y ellos realizan los votos de obediencia, castidad y pobreza. Entre ellos están los frailes, las monjas o los monjes. Estas órdenes se crearon en el Imperio Romano y tienen como fin, al menos las órdenes del clero regular, el alejamiento del mundo. Los monjes seguían unas normas dadas por San Benito de Nurcia. Esta regla de vida hacía alta resalte tanto en el trabajo manual como en el intelectual. Sin embargo, los trabajos más duros, que eran los del campo, eran llevados a cabo por los campesinos o los siervos del monasterio. El monasterio producía en sus propiedades todo lo necesario, como el alimento. Los monjes se dedicaban tanto al cultivo de los campos como a la huerta con los artesanos. En la Edad Media la mayor parte de la gente no sabía ni leer ni escribir, solo las personas que pertenecían al clero. Ellos sabían leer y escribir y sabían algo de la cultura. La lengua culta de Occidente era una lengua que se llama latín, que esta es su seña. Pero desde el siglo XI empezaron a utilizarse otras lenguas romances que se crearon por la división del Imperio Romano. El monasterio. En el monasterio habían varios segmentos. Estaba la iglesia, donde los monjes se reunían para rezar, el claustro, que era un patio con un jardín por el que paseaban, leían, conversaban, el refectorio, que era el comedor, la sala capitular, que era el lugar de las reuniones, y en el escritorio redactaban y copiaban los manuscritos y los libros antiguos. Y en el hospedaje era que recibían los viajeros. Las cruzadas fueron expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén y recuperar para la cristiandad los lugares sagrados que habían caído en las manos de los turcos. Se les llamó cruzadas por la cruz que llevaban los guerreros bordada en sus pechos. Se realizaron en total 8 cruzadas entre el año 1095 hasta 1291.
Las cruzadas también le sirvieron a los caballeros medievales para hacer grandes negocios y transformarse en poderosos mercaderes y banqueros. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las cruzadas? Reiniciaron el contacto cultural entre el Oriente y el Occidente. Esto colocó en una posición de mucho poder a las ciudades que quedan en los puertos o en los límites, como Italia, Génova y Venecia. El poder de la nobleza o personas con dinero fue disminuyendo por la guerra con los turcos y aún más con la apertura del comercio empezaron a caer los dineros que tenían. El arte medieval. En la Baja Edad Media, o cuando ya se estaba acabando la Edad Media, a la gente le gustaba mucho el arte que se producía allí, del que se conserva una gran cantidad de muestras. Como todo arte, el arte medieval fue la expresión de la mentalidad de aquella época. Sin embargo, la sociedad medieval sufrió muchos cambios entre el siglo XI, XIII y el siglo XIV. Estos cambios se manifestaron y se mostraron en el arte, originando dos formas de arte, el romántico y el gótico. Artistas anónimos. Cuando se ve una hermosa obra de arte, lo primero que solemos preguntar es quién la hizo, pero nunca se conocerán los de los artistas de esta época, porque en aquel entonces las obras artísticas se hacían en grupo y entonces nadie las firmaba. En la Edad Media, los artistas y los artesanos empleados en la construcción de una iglesia se agrupaban en comunidades llamadas logias. Las logias eran gremios artísticos bajo la dirección de personas nombradas por la iglesia. El arte romántico. A partir del año 1000, debido al aumento de los bienes eclesiásticos, los campos europeos se llenaron de iglesias y monasterios. El estilo romántico fue ideado por los monjes de Cluny para propagar el cristianismo. Fue un arte netamente monástico o cristiano. En la Edad Media, los puestos más importantes de la iglesia se reservaban a los nobles. Reflejaba, por tanto, la mentalidad de los nobles o de gente adinerada. Esto quiere decir que este arte romántico fue en parte aristocrático. Arte gótico de esta época. El estilo gótico se originó en Francia. Las primeras construcciones góticas se realizaron en París y luego en regiones cercanas a París. En el transcurso del siglo siguiente, el gótico se difundió por toda Europa. Fue producto del renacimiento urbano y comercial de la Edad Media. La pintura gótica fue expresiva y realista, manifestando el naturalismo en sus composiciones. El paisaje se introduce como modalidad pictórica y en los dibujos las figuras se representan estilizadas y poco moldeadas. Esta pintura casi desaparece por completo de las catedrales, puesto que las grandes vitrales llenan los espacios y de esta manera queda reducida a miniaturas en libros y tapices. La función del arte. No existe el concepto de arte como tal o de la belleza como un solo modo de ver las cosas. Eran básicamente una ofrenda a Dios, a los santos o a los difuntos. La función era pedagógica, es decir, explicar la religión a través de las imágenes para aquellos que no conocían la cristiandad. Claramente, representa el poder de la iglesia y de aquellos que podían encargar obras de arte. Eran muy costosas. Los inventos de la Edad Media. Está el molino de viento, el reloj mecánico, la máquina de tejer horizontal, las gafas, el astrolabio, la brújula y la imprenta. Taller. Explica con tus palabras qué es el clero,
cuáles eran las funciones y la importancia durante la Edad Media. Segundo, realiza la sopa de letras. Tercero, ¿qué fueron las cruzadas? Cuarto, observa el mapa de las cruzadas y describe cada una. La flecha dónde empezó, por dónde pasó y a dónde llegó. 5. Escribe 2 causas y 2 consecuencias de las cruzadas. Sexto, elabora un cuadro conceptual que explique las características del arte medieval, el arte románico y el arte gótico. Séptimo, ¿quiénes elaboraban las representaciones artísticas de la Edad Media y cómo se llamaba el grupo? Octavo, elabora el siguiente cuadro comparativo en una hoja completa. Noveno, selecciona una pintura del estilo románico y otra del gótico y tómate fotografías reproduciéndolas utilizando elementos que tengas en casa. Décimo, dibuja los inventos desarrollados durante la Edad Media. Luego explica para qué sirve y cuál ha sido su importancia en la actualidad.